Ok, entonces vamos a nuestra clase del día de hoy. Nos quedamos en los diferentes métodos en que nosotros vamos a colocar las cotas dentro de un plano y bueno, estábamos viendo la sesión pasada que yo puedo tener acotamientos lineales o acotamientos paralelos y que al final nos brindan la misma información, solamente son formas de acomodarla, pero que siempre nos deben de ayudar a la lectura del plano. ¿En qué sentido? En que, bueno, lo ideal sería que tú ya me pusieras las cotas completas. Recordemos que nosotros teníamos cotas que son de forma auxiliar, que me van a ayudar a entender mejor el plano, pero que era una cota auxiliar, la que no era necesaria porque yo la podía obtener de otra información que tenía del plano. Sin embargo, tengo ciertas cotas que son indispensables para la lectura del plano. Ejemplo, si yo no te pongo aquí la cota del 68, nada más te pongo 26, 24, tú no podrías obtener este tramito que aparece aquí. En cambio, si yo te pongo 26, te pongo 68 y te pongo ahora la cota que me hace falta acá, tú podrías obtener la de 24.05. Y bueno, también veíamos las diferentes formas en las que nosotros podemos dibujar las cotas, perdón, sí, la línea de cota, que es nuestra flecha finalmente, y yo puedo tener diferentes formas de identificar el inicio y el final de la flecha, y nos decía que hasta cierto punto era indiferente en el sentido en el que se representaban. Yo podía tener líneas sesgadas, como tenemos el primer caso hasta la parte de abajo, donde dice punta de flechas y trazos oblicuos. Puedo tener nada más los piquitos indicando o los piquitos cerrados rellenos. Nos decía que en el caso de iniciar la cota sí debería de haber diferencia y el origen de la cota lo representábamos con un circulito o con un puntito dentro de mi flecha. Y bueno, vamos a continuar entonces en este punto. Nos dice a continuación lo siguiente. Respecto a la cifra de la cota, ¿a qué es la cifra? El número. Nos dice que indican el valor real de la dimensión a la que se refieren, independientemente de la escala del dibujo y sin indicaciones de la unidad de medida. Ya habíamos quedado que yo nada más voy a poner 12, 24, 14.5. No es necesario que le ponga metros porque esa información yo la estoy colocando en mi pie de plano o en mi cuadro de datos de mi dibujo. Yo ahí voy a poner las unidades en las que se está dibujando. Nos dice que en un mismo dibujo solo emplearemos uno de los dos métodos. ¿Cuáles dos métodos? Los que tenemos a continuación en la parte de abajo y que son los que vamos a describir a partir de este momento. Que lo ideal no es que los combinemos para que la lectura siempre sea la misma y siguiendo pues los lineamientos ya sea del método 1 o del método 2. Bueno, nos dice entonces lo siguiente. En ambos métodos tendremos en cuenta lo dicho anteriormente. ¿A qué me refiero con lo anterior? El tipo de flecha, mis flechas, perdón, mis cotas auxiliares, mis cotas indispensables y demás. Cuando los espacios para insertar las cifras sean pequeños, colocándola fuera e indicándolas con una línea auxiliar, ¿de acuerdo? Siempre va a ir sobre la flecha en la parte externa, pero si el espacio donde se va a colocar la cifra pues no es suficiente para colocarla, se le va a agregar una línea auxiliar para indicar esa medida. Y ya habíamos visto esto en ejemplos anteriores. Me regreso rápidamente aquí. Tenemos, por ejemplo, esta pequeña muesca que mide 3, pero el 3 ya no cabe aquí. Bueno, entonces coloco una línea de ayuda o una línea de referencia para colocar finalmente la medida. Ahora sí, para la cifra, ya nada más para el numerito. Yo tengo el método 1 y tengo el método 2. ¿Qué dice el método 1? Bueno, nos dice que la cifra se coloca paralela a la línea de cota sobre ella y ligeramente separada. Es decir, yo voy a tener entonces mi cota en la siguiente posición, así, y la cifra dónde va a ir sobre ella y ligeramente separada de forma paralela. Si esta cota mide 2.5, entonces la cifra va a ir en esta posición así.
Ok, ¿qué pasa si es una cota vertical? Bueno, entonces la cota tendría que venir en esta posición así y yo tendría que colocarla así. Paralela por afuera y ligeramente separada. Aquí tengo mi método 1. ¿Cuál es mi método 2? Todas las cifras de cota se rotularán para ser leídas desde abajo. Para ello, las horizontales seguirán la misma pauta que en el método anterior. Entonces, ¿qué me está diciendo en el método 2? Lo vamos a ver en la siguiente imagen para que sea más fácil visualizarla dentro de un diagrama. Método 1. Dado que las cifras deben leerse desde abajo o desde la derecha, las oblicuas deberán disponerse según el siguiente criterio. Va la cota, el número va por arriba y va ligeramente separado. Aquí tengo otra cota, tengo la cota, el número va por arriba y va ligeramente separado. Pero además la cota va paralela a la línea. Ve aquí cómo se empieza a inclinar y entonces cómo la cota va, la cifra de la cota va girando conforme a mi flecha. En el método 2, para el resto, las verticales o oblicuas se interrumpe la línea de cota hacia la mitad en un espacio suficiente para que quepa la cifra. Se sigue el mismo criterio en la cota de ángulos. Ok, en el método 2 nos decía aquí, para las horizontales se seguirán las mismas pautas que en el método anterior, es decir, este de acá. Para cuando yo tenga una cota horizontal, la voy a poner paralela, por arriba y ligeramente separada. Pero cuando tenga cotas verticales, ve este caso, por favor, y cuando tenga cotas en diagonales, ¿dónde va el numerito? Va a la mitad, interrumpe la flechita, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi método 1, donde las líneas van a aparecer continuas, y este es mi método 2, donde la cifra va al centro de la flecha. Entonces, ¿puedo utilizar cualquiera de las dos? Sí, puedo utilizar cualquiera de las dos. Nada más la recomendación es que pues no los mezclemos, que solamente utilicemos uno de los dos cuando empecemos a dibujar ya nuestros planos, ¿de acuerdo? Esto nosotros lo podemos configurar en AutoCAD. Cuando nos metemos a la configuración de las cotas, hay una parte donde nos dice que si quiero la cifra por afuera, la quiero en medio o la quiero por la parte de adentro. Vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Ya casi acabamos con esto y nos vamos a ir a AutoCAD para configurar esta parte. Formas de acotar. Si ustedes se acuerdan, en el cuestionario que les dejé hace algunos días, no me acuerdo cuándo, les preguntaba que si había diferentes métodos para realizar el acotamiento de un plano. Y bueno, aquí vienen entonces las diferentes opciones que yo tengo para colocarle las cotas a un plano. Acotamiento en serie, ¿de acuerdo? Tengo aquí una pieza y ve cómo están colocadas las cotas en esta pieza. La sucesión de las cotas a lo largo de una misma línea. ¿Cuál es mi línea? Pues aquí creo que es claramente visible dónde está la línea por donde están pasando todas las cotas, que es esta que tenemos en esta partecita de aquí. La vamos a subrayar para que sea más notorio. Y bueno, nos referimos a esta línea. En este tipo de acotación no puede emplearse los extremos de flechas abiertas a 90 grados. ¿Cuáles son las flechas abiertas? Bueno, si yo me regreso entonces a ver, aquí donde teníamos las flechas, ¿cuáles son mis flechas abiertas? Se refiere a estas de aquí, ¿de acuerdo? Porque cuando las empiezo a juntar se vuelve un tanto confuso, perdón, son estas de acá. Entonces, lo ideal es que utilicemos los piquitos, las flechitas cerradas, como nos los está indicando aquí en el dibujo, que yo tengo la cabecita de la flecha completamente rellena. Muy bien. Me voy entonces a mi siguiente método. Este es el método número 1, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a poner método 1 de acotar y el acotamiento se llama en serie. Vamos a subrayarlo aquí entonces para que no lo perdamos y lo tengamos de forma visiblemente identificado. Aquí está. Mi acotamiento en serie. Muy bien, tengo
el acotamiento o la acotación en paralelo. ¿Cuál es la acotación en paralelo? Pues esta que nosotros ya habíamos visto en dibujos anteriores que estábamos analizando. Este es mi método 2, entonces. Y mi método 2 dice así. Es la sucesión de cotas paralelas entre sí a partir de un elemento en común. El espacio, como y se ha dicho, debe ser en general de 7 milímetros desde el dibujo a la primera y de 5 milímetros entre ella para que las cifras de cota puedan leerse sin dificultad. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, se refiere precisamente a esta que tenemos aquí. Desde aquí hasta donde aparece la primera cota, dice que debemos dejar 7 milímetros. Y luego el espacio que debe de haber entre cotas debe de ser de 5 milímetros entre cada una de ellas. ¿Cuál es el elemento en común? El borde. Todas están partiendo de esta línea y están acotando hacia la parte de acá, del inicio al final. Y entonces tengo un acotamiento en paralelo. Una variación de este método es la nominada de cotas superpuestas. Se realiza con una cadena de cotas sobre una misma línea y con un origen en común, marcando adecuadamente con un círculo de aproximadamente 3 milímetros de diámetro y el otro extremo de la línea debe ser una punta de flecha. Y entonces yo tengo aquí el inicio, que es lo que nos está marcando, y viene hacia acá la primera, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. También me lo está indicando acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre este y este, quiero que notes que es el número, ¿de acuerdo? Ve dónde está colocada la cifra. Aquí lo tengo por la parte interior y aquí lo tengo de forma paralela. Ok, ¿qué tengo aquí en esta parte media? Lo mismo, tengo mi arranque de cota y luego viene hacia acá y hacia acá y hacia acá. A esto también se conoce como un acotamiento paralelo, pero se le llama superpuestas. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, no me está marcando, como en el caso de acá, las tres cotas, sino que todas me está diciendo, tienen el mismo origen, pero esta llega nada más hasta aquí, esta tiene el mismo origen, pero nada más llega hasta acá, y esta tiene el mismo origen, pero nada más llega hasta acá. Sin embargo, yo tengo tres cotas aquí, o tengo tres líneas de cotas encimadas en esta parte. Tengo la que empieza desde el origen y que va hasta los 45. Luego tengo la que viene desde el origen y que llega a los 25. Y finalmente voy a tener la que es desde el origen y que llega al 10 nada más. Tengo entonces tres cotas colocadas de forma paralela, pero están sobrepuestas. ¿Cuál es el punto clave aquí? El origen. ¿De acuerdo? Mientras yo indique el origen, puedo acotar de esta forma. Muy bien, siguiente método. En nuestro siguiente método se le conoce como acotación por coordenadas. Este a lo mejor no es tan común que lo utilicemos para cotas, le voy a llamar arquitectónicas, pero sí se utiliza para los planos constructivos o de trazo. Cuando se va a hacer ya el trazo en el terreno, sí es común que ustedes lleguen a ver planos topográficos con este tipo de acotamiento. Es un poco como en el caso del dibujo en geometría. Si ustedes se acuerdan, en las 2 o 3 láminas que les dejé hacer, yo les di precisamente unas cotas de localización. Yo les decía, el punto A se encuentra en 1.0, 2, 2.0, 3.5 y B se va a encontrar en 5.1, 2.3, 1.0. Muy bien, y entonces habíamos dicho, yo tengo en la primera columna tengo a X, en la segunda columna tengo a Y y en la última columna tengo a Z. Exactamente es lo que me está diciendo aquí. Mira, me dice, el punto 1 se encuentra a 10 de Y, perdón, a 10 de X y a 10 de Y. Entonces, si me dice, mira, esta es tu referencia, a partir de aquí vas a empezar a medir, pues me está diciendo, de aquí hasta acá, ¿hay cuánto? Hay 10. De aquí hasta acá, ¿hay cuánto? Hay 10. Y luego me dice, el diámetro, muy bien, en esta intersección tú te vas a poner así y el diámetro total debe ser de 10. Por lo tanto, el radio con el que se va a trazar esto es de 5. Ahora vamos con el punto 2. Me dice, en el punto 2
que estamos aquí, me va a decir desde el origen hasta acá hay 25 y desde el origen hasta acá hay 20, que es a esta línea que tenemos acá. Y luego me dice, el diámetro total de esta perforación va a ser de 6. Entonces, el radio para trazar esto va a ser de 3. Esta es una de las formas de acotamiento por coordenadas. Tengo esta otra opción que aparece aquí, donde me está diciendo también exactamente lo mismo. Me dice, mira, tu origen está aquí. Ve dónde está el origen, está por fuera del dibujo. Está aquí y en el caso de esta figura lo tenemos acá. Lo puedo tener así o lo puedo tener con su cuadro complementario de cotas. Es más fácil leerlo así que en esta de acá. Bueno, personalmente a mí se me hace de más fácil lectura y comprensión el del lado derecho que el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí está mi punto 1 y me dice, mira, el 1 se encuentra en 5 y 10. Me está diciendo, pues mira, desde aquí vas a medir 5 y luego para arriba vas a tener que medir 10 y donde se intersecten está tu punto 1. Luego viene el 2. Desde aquí vas a medir hasta acá 15, aquí, perdón, y luego hacia arriba vas a medir 30, y donde se intersecten está tu punto 2. El número 3 está hasta 25 y a 20 hacia arriba. Y el número 4 está hasta 25 y a 10 hacia arriba. Puedo no tener el cuadro de datos, y si no tengo el cuadro de datos, entonces en cada punto, en cada uno de estos, yo tendría que colocar sus coordenadas. Voy a tener 5,10, 25,10, 25,20 y 15,30. Esta es la misma figura que tengo acá, solamente que está acotada en dos formas diferentes y entonces aquí yo tengo tres variantes de la acotación por coordenadas. Nos dice que es una simplificación del método anterior, se utilizan determinadas piezas que no ofrecen dificultad de interpretación, se establece un origen de X y otro en Y, se diferencian los elementos a acotar por números o letras y se crea una tabla con las cotas de cada uno de estos. Muy bien, entonces, vamos a ver. Nuestro siguiente método, este es el tercer método que hemos visto hasta este momento. Vamos a ponerle aquí, método número 3. Aquí está mi método 3. Y se llama acotación por coordenadas. Vamos al siguiente entonces. Y dice así. Este sería mi cuarto método, que es mi acotación combinada. Y la acotación combinada dice lo siguiente. En un dibujo, si es necesario y no dificulta su lectura, pueden combinarse cotas en serie, paralelas, superpuestas o no, y únicas. Y bueno, tenemos entonces este ejemplo de acá. Ve lo siguiente, yo aquí tengo cotas paralelas superpuestas en este eje, porque aquí tengo el origen y luego se están sobreponiendo estas tres cotas. Tengo cotas en serie, donde empieza aquí, empieza acá, termina acá, pero también tengo cotas paralelas, mira, donde empieza aquí y llega hasta acá, y empieza acá y termina hasta acá, donde aquí la separación quedamos que tiene que ser de 7 milímetros y esta separación tiene que ser de 5 milímetros. Entonces, tengo esta pieza que está combinando dos de mis métodos anteriores en una sola. Nos dice que la única condición es solamente que no complique más su lectura. Si me va a ayudar a explicarla mejor, está bien. Pero si solamente voy a hacer que se vuelva llena de cotas y que ya no sepa ni para dónde mover, entonces lo recomendable es que tratemos de acotar usando un solo método para todo el dibujo. Muy bien, vamos a ver ahora rápidamente en AutoCAD un ejemplo de estas cotas. Las anteriores ya las habíamos visto. Quiero que veas uno de las de coordenadas para que veas que sí se utiliza y en qué caso se utilizan el método de coordenadas.
que se parece mucho, mucho a lo que nosotros hacemos para el dibujo técnico, que es con lo que ustedes empiezan precisamente a dibujar. Dame un momento, vamos a abrir AutoCAD. Ok, no se ve como yo quería. A ver, déjame hacer otra prueba. Ok, ahora sí. Creo que ahora sí lo va a cargar. Muy bien, tengo entonces el edificio. Es este edificio que se va a localizar dentro de un predio. Quiero que notes los puntos, por favor. Quiero que notes estos simbolitos precisamente que tenemos acá. Y los puntos, tengo el punto SA1-3, SA1-4, SA1-2, SA1, perdón, 1 y guión 2. Y luego me voy a ir a la parte de acá abajo y entonces quiero que veas esta parte de aquí. Yo aquí tengo el punto SA-1, SA-2 y acá tengo las coordenadas donde me dice la coordenada en Y se encuentra en este punto y la coordenada en X se encuentra en este punto. Aquí está el vértice, que son esos puntitos precisamente, y me dice, ¿cómo los vas a medir? Tomando en cuenta el rumbo, un rumbo sureste de 32 grados. ¿Y cómo lo voy a medir esto? Pues con una brújula. Si no tengo una brújula, de hecho, lo ideal, como son planos de trazo, este es un plano de trazo de construcción, se utiliza un nivel generalmente electrónico o una estación total o un teodolito con posicionamiento global, lo cual nos permite introducir las coordenadas y bueno, nos va a marcar un puntito cuando ya estemos exactamente en el vértice en el que debería de estar, pero sí se utiliza, ¿de acuerdo? Ya vimos que sí se utiliza y se utiliza para el plano de trazos de un edificio. ¿Por qué? Bueno, porque estos eran varios módulos de baños o varios edificios de este tipo dentro de un mismo predio. Entonces, para que todos estuvieran localizados donde deberían, sin errores, de que no estén movidos, de que chin, este quedó ligeramente desfasado, lo ideal es introducirlo con coordenadas para que no tengamos errores a la hora de localizar el trazo general de todo el proyecto. ¿De acuerdo? Ok, ¿tenemos alguna duda? No, Arqui.
Esos puntos eran como para localizar el azimut y todo eso. Sí, exactamente, es para eso sirven, para localizar el rumbo, la orientación y el azimut de mis edificios. Ok, Arqui, no, sí, me queda claro. Bueno, pues entonces el día de hoy nos vamos a quedar en esto y el día viernes continuamos ya con la parte de cómo vamos a configurar las cotas dentro de AutoCAD. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, Arqui. Muy bien, creo que por el día de hoy no les voy a dejar tarea, entonces sería prácticamente todo. Nada más permíteme, por favor, un momento. Muy bien, pues entonces nos vemos la siguiente semana. En un ratito subo el video de todas formas a clase porque Cristian no se pudo conectar, pero bueno, de todas formas a ti te sirve de repaso por si lo quieres volver a ver de alguna de la información que vimos el día de hoy, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, Arqui. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Que tengas bonita tarde. Igualmente, Arqui, nos vemos el viernes.